Imagina esto. Una noche oscura, el viento sopla con fuerza y todo parece estar en tu contra. Estás parado frente a un muro inmenso, un obstáculo que parece insuperable. A tu alrededor, otros han intentado escalarlo, pero han caído, se han rendido y han decidido quedarse donde están. Escuchas sus voces. Es imposible. No vale la pena. ¿Por qué seguir intentándolo? Pero dentro de ti, algo arde. Una chispa, una voz que te dice, tú no eres como los demás, tú puedes más. Esta es la historia de aquellos que cuando otros se detienen, encuentran la fuerza para avanzar. Es la historia de quienes no se conforman, de quienes ven los límites no como barreras, sino como puntos de partida. Es la historia de alguien como tú, que sabe que el verdadero éxito no se mide por lo fácil que es el camino, sino por la valentía de seguir adelante cuando todo parece perdido. Hoy te invito a embarcarte en un viaje que te llevará a través de desafíos, dudas y miedos, pero también hacia la superación, el crecimiento y la victoria, porque donde otros se detienen, tú avanzas. Y esa es la diferencia que cambia todo. Era un día como cualquier otro en la vida de Sofía. El sol brillaba en el cielo, pero dentro de ella todo estaba nublado. Había pasado meses enfrentando una serie de fracasos, un proyecto importante en el trabajo que no salió como esperaba, una relación que terminó de manera abrupta y una sensación constante de que sin importar cuánto lo intentara, nunca era suficiente. Cada día se levantaba con el peso de la duda en sus hombros, preguntándose si valía la pena seguir luchando. Sofía vivía en una ciudad vibrante, llena de oportunidades, pero también de competencia. A su alrededor parecía que todos avanzaban a pasos agigantados, mientras ella se quedaba atrás. En las redes sociales veía a sus amigos celebrando logros, viajes y éxitos, mientras ella apenas podía reunir la energía para salir de la cama. ¿Qué estoy haciendo mal?, se preguntaba una y otra vez. Una tarde, mientras caminaba por el parque, se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban a escalar una pared de roca artificial. Algunos subían con facilidad, otros caían y volvían a intentarlo, pero había uno en particular que llamó su atención. Era un niño pequeño, con las manos temblorosas y el rostro lleno de determinación. Había caído ya 3 veces, pero cada vez se levantaba, sacudía el polvo de sus rodillas y volvía a intentarlo. Finalmente, después de varios intentos, llegó a la cima. Su sonrisa iluminó todo el parque. Sofía sintió un nudo en la garganta. Ese niño, con su perseverancia y valentía, le recordó algo que había olvidado. La vida no se trata de no caer, sino de levantarse una y otra vez. En ese momento, algo cambió dentro de ella. Decidió que ya no iba a dejar que el miedo y la duda la detuvieran. Decidió que, aunque el camino fuera difícil, iba a avanzar, paso a paso, sin importar cuántas veces tuviera que intentarlo. Ese fue el inicio de su transformación. Pero, como descubriría más adelante, el verdadero desafío apenas comenzaba. El primer paso siempre es el más difícil. Sofía había tomado la decisión de cambiar, de avanzar, pero pronto se dio cuenta de que la determinación inicial no era suficiente para enfrentar los obstáculos que la vida le ponía en el camino. Cada día parecía traer consigo un nuevo desafío, una nueva razón para rendirse. En el trabajo su jefe seguía cuestionando sus ideas. Cada propuesta que presentaba era recibida con críticas o, peor aún, con indiferencia. Sus compañeros parecían avanzar con facilidad, mientras ella sentía que estaba atrapada en un ciclo interminable de intentos fallidos. Tal vez no soy lo suficientemente buena, pensaba en sus momentos más oscuros. Esa voz interna, esa que todos llevamos dentro, le susurraba constantemente: ¿por qué sigues intentándolo? Nadie espera nada de ti. En su vida personal, las cosas no eran más fáciles. Sus amigos, aunque bien intencionados, no entendían del todo lo que estaba pasando. «Relájate, Sofía», le decían, «todo se resolverá con el tiempo». Pero esas palabras, en lugar de consolarla, la hacían sentir más sola,
¿Cómo podía explicarles que no se trataba solo de esperar, sino de luchar contra una sensación constante de insuficiencia? ¿Cómo podía hacerles entender que cada día era una batalla contra sus propios miedos? Y luego estaba el miedo al fracaso, ese miedo paralizante que la hacía dudar de cada decisión, de cada paso que daba. Recordaba todas las veces que había intentado algo y había fallado, y esas memorias la perseguían como sombras. Había noches en las que se quedaba despierta, mirando al techo, preguntándose si realmente tenía lo necesario para cambiar su vida. ¿Y si vuelvo a fallar?, se preguntaba. ¿Y si nunca logro salir de este lugar en el que estoy atrapada? Pero los desafíos no solo venían de dentro, el mundo exterior también parecía conspirar contra ella. Un día, mientras caminaba hacia una reunión importante, comenzó a llover torrencialmente. Llegó empapada, con los papeles arruinados y el cabello pegado al rostro. En lugar de sentirse frustrada, trató de reírse de la situación, pero la mirada de desaprobación de su jefe la hizo sentir como si todo estuviera en su contra. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí?, pensó mientras regresaba a casa esa noche. Sin embargo, el mayor desafío de todos era la soledad. Aunque estaba rodeada de personas, Sofía sentía que nadie realmente la veía, que nadie entendía lo que estaba pasando por su mente y su corazón. Había días en los que quería rendirse, en los que pensaba que tal vez sería más fácil simplemente aceptar las cosas como eran y dejar de luchar. Pero en el fondo sabía que no podía hacerlo. Había algo dentro de ella, una pequeña chispa que se negaba a apagarse, que le recordaba que, aunque el camino fuera difícil, valía la pena seguir adelante. Fue en uno de esos días oscuros cuando Sofía decidió buscar ayuda. Se inscribió en un taller de desarrollo personal, algo que nunca había considerado antes. Al principio, se sintió fuera de lugar. Las personas a su alrededor parecían tan seguras de sí mismas, tan llenas de energía y confianza. Pero poco a poco, comenzó a darse cuenta de que todos estaban allí por la misma razón, porque querían cambiar, porque querían avanzar, porque se negaban a quedarse donde estaban. En una de las sesiones, el facilitador les pidió que escribieran en un papel sus mayores miedos. Sofía dudó por un momento, pero finalmente escribió: «Tengo miedo de no ser suficiente, tengo miedo de fallar, tengo miedo de que, no importa cuánto lo intente, nunca logre avanzar». Cuando compartió sus palabras con el grupo, algo increíble sucedió. Las personas comenzaron a compartir sus propias historias, sus propios miedos, y Sofía se dio cuenta de que no estaba sola. Todos enfrentaban sus propias batallas, y todos estaban allí para apoyarse mutuamente. Ese fue un momento crucial para ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una red de apoyo, personas que creían en ella incluso cuando ella misma dudaba. Pero aunque había dado un paso importante, sabía que el camino hacia la superación apenas comenzaba. Los desafíos seguían ahí, y la verdadera prueba sería cómo enfrentarlos en los días que vendrían. Sofía comenzó a entender que el cambio no era un evento único, sino un proceso constante. Cada día era una oportunidad para dar un paso más, para demostrar que podía avanzar, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. Poco a poco, empezó a implementar pequeños cambios en su vida, y aunque al principio parecían insignificantes, con el tiempo comenzaron a transformar su perspectiva. Una de las primeras cosas que hizo fue establecer una rutina matutina. Se levantaba temprano, antes de que el mundo despertara, y dedicaba unos minutos a escribir en un diario. En esas páginas volcaba sus pensamientos, sus miedos y sus sueños. Al principio, las palabras salían con dificultad, pero con el tiempo, escribir se convirtió en una forma de liberar las emociones que la habían estado reteniendo. En esas páginas comenzó a descubrir una versión de sí misma que había olvidado, una mujer fuerte, resiliente y capaz de enfrentar cualquier desafío. En el trabajo, decidió cambiar su enfoque. En lugar de buscar la aprobación de su jefe o de sus compañeros, comenzó a concentrarse en hacer su mejor esfuerzo, sin importar el resultado. Se dio cuenta
de que no podía controlar cómo los demás reaccionaban a su trabajo, pero sí podía controlar la calidad de lo que hacía y la actitud con la que enfrentaba cada tarea. Con el tiempo, sus colegas empezaron a notar su cambio. Ya no era la Sofía insegura que dudaba de cada decisión. Ahora era alguien que, aunque enfrentaba dificultades, seguía adelante con determinación. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante una reunión importante. Su jefe, como de costumbre, cuestionó una de sus propuestas. Pero esta vez, en lugar de retraerse, Sofía se mantuvo firme. Explicó su idea con claridad y confianza, y aunque no todos estuvieron de acuerdo, su postura dejó una impresión. Al salir de la sala, sintió una mezcla de nervios y orgullo. Había enfrentado uno de sus mayores miedos, el miedo a no ser escuchada, y había salido fortalecida. En su vida personal, también comenzó a hacer cambios. Decidió rodearse de personas que la apoyaran y la inspiraran. Aunque fue difícil, se alejó de amistades que la hacían sentir menos, que minimizaban sus logros o que no entendían su necesidad de crecer. En su lugar, buscó conexiones más auténticas, personas que compartieran sus valores y que la alentaran a seguir adelante. Estas nuevas relaciones se convirtieron en un pilar fundamental en su proceso de transformación. Pero no todo fue fácil. Hubo días en los que las dudas regresaban, en los que sentía que no estaba avanzando lo suficientemente rápido. En esos momentos, recordaba las palabras de su facilitador en el taller. El progreso no siempre es visible, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Cada pequeño paso cuenta, incluso cuando parece que no estás avanzando. Estas palabras se convirtieron en un mantra para ella, un recordatorio de que el cambio verdadero lleva tiempo y esfuerzo. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue aprender a perdonarse a sí misma. Durante años había sido su peor crítica, castigándose por cada error y cada fracaso. Pero ahora estaba aprendiendo a ver esos momentos no como fracasos, sino como lecciones. Recordaba al niño en el parque, el que había caído varias veces antes de llegar a la cima. Cada caída era una oportunidad para aprender, para ajustar su enfoque y para intentarlo de nuevo. Con el tiempo, Sofía comenzó a notar cambios en su entorno. Su jefe, que antes parecía indiferente, empezó a confiar más en ella. Sus compañeros comenzaron a buscar su opinión y a reconocer su esfuerzo. Pero lo más importante no era cómo los demás la veían, sino cómo ella se veía a sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía orgullosa de quién era y de lo que estaba logrando. Un día, mientras caminaba por el parque, pasó por la misma pared de roca donde había visto al niño meses atrás. Esta vez, había otro grupo de niños intentando escalar. Uno de ellos, después de varios intentos fallidos, se sentó en el suelo con lágrimas en los ojos. Sofía se acercó y le dijo: «No te rindas. Cada vez que lo intentas, estás más cerca de llegar a la cima. Y cuando lo logres, te darás cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena». El niño la miró, asintió y volvió a intentarlo. Ese momento fue un reflejo de su propia jornada. Sofía había aprendido que la verdadera fortaleza no radica en no caer, sino en levantarse una y otra vez. Había descubierto que aunque el camino estuviera lleno de desafíos, cada paso que daba la acercaba más a la persona que quería ser. Y lo más importante, había aprendido que, donde otros se detienen, ella siempre podía avanzar. El día que cambiaría todo para Sofía comenzó como cualquier otro. Se levantó temprano, escribió en su diario y se preparó para enfrentar una jornada más. Sin embargo, no sabía que ese día pondría a prueba todo lo que había aprendido en su camino de superación. En el trabajo, se había programado una presentación crucial frente a los directivos de la empresa, una oportunidad que podría definir su futuro profesional. Era su momento de brillar, pero también su mayor desafío hasta ahora. Mientras revisaba sus notas antes de la reunión, las dudas comenzaron a invadirla. Esa voz interna, que había aprendido a silenciar en los últimos meses, regresó con fuerza. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si cometes un error? ¿Y si todo tu esfuerzo no vale la pena?
Sofía respiró profundamente, cerró los ojos y recordó las palabras que había escrito en su diario esa misma mañana. Hoy elijo avanzar, sin importar el miedo. Hoy elijo creer en mí misma. Con esa frase en mente, se dirigió a la sala de reuniones. La presentación comenzó, y aunque al principio su voz temblaba ligeramente, pronto encontró su ritmo. Explicó su propuesta con claridad, respaldándola con datos y ejemplos concretos. Pero justo cuando parecía que todo iba bien, uno de los directivos la interrumpió con una pregunta difícil, una que no había anticipado. Por un momento, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las miradas de todos estaban sobre ella, esperando su respuesta. En ese instante, recordó algo que había aprendido en su taller de desarrollo personal. No necesitas tener todas las respuestas. Lo importante es cómo enfrentas los momentos de incertidumbre. Con esa idea en mente, respiró profundamente y respondió con honestidad. Es una excelente pregunta, y aunque no tengo la respuesta exacta en este momento, estoy segura de que podemos encontrarla juntos. Estoy dispuesta a trabajar en ello y presentarles una solución concreta lo antes posible. Su respuesta, aunque sencilla, fue recibida con asentimientos de aprobación. Había enfrentado su miedo y salido adelante. Al final de la presentación, los directivos la felicitaron por su claridad y profesionalismo. Uno de ellos incluso comentó: «Es evidente que has puesto mucho esfuerzo en esto. Tu dedicación es inspiradora». Esas palabras, aunque breves, significaron el mundo para Sofía. No solo porque reconocían su trabajo, sino porque confirmaban algo que ella ya sabía en su interior. Había cambiado. Ya no era la misma persona que dudaba de sí misma en cada paso. Ahora era alguien que, aunque enfrentaba desafíos, sabía cómo superarlos. Pero el clímax de su jornada no terminó ahí. Esa misma tarde, recibió una llamada inesperada de su mejor amiga, quien le pidió que la acompañara a una reunión familiar. Al llegar, Sofía se dio cuenta de que la reunión era en realidad una intervención para su amiga, quien estaba pasando por un momento difícil. Durante la conversación, su amiga confesó que se sentía perdida, incapaz de avanzar en su vida. Sofía, recordando su propio camino, tomó su mano y le dijo: «Sé exactamente cómo te sientes. Yo también estuve ahí. Pero quiero que sepas que no estás sola y que cada pequeño paso que des, por más insignificante que parezca, te llevará más cerca de donde quieres estar». Esa noche, mientras regresaba a casa, Sofía reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Había enfrentado sus miedos, superado obstáculos y, lo más importante, había aprendido a confiar en sí misma. Pero también se dio cuenta de algo más. Su transformación no solo había impactado su propia vida, sino también la de quienes la rodeaban. Su amiga, sus compañeros de trabajo, incluso el niño en el parque, todos habían sido tocados de alguna manera por su decisión de avanzar. El momento culminante de su jornada llegó unos días después, cuando recibió un correo de su jefe. En él, le informaban que su propuesta había sido aprobada y que, como resultado, sería promovida a un puesto de mayor responsabilidad. Al leer esas palabras, Sofía sintió una mezcla de alegría, alivio y orgullo. No porque el ascenso fuera el objetivo final, sino porque representaba todo lo que había logrado superar para llegar hasta ahí. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, recordó el muro que había visto meses atrás, el que parecía insuperable. Ahora entendía que ese muro no era un obstáculo, sino una oportunidad para demostrar su fortaleza. Había aprendido que, aunque el camino estuviera lleno de desafíos, siempre había una manera de avanzar. Y lo más importante, había descubierto que la verdadera victoria no estaba en llegar a la cima, sino en el proceso de levantarse una y otra vez. Sofía sabía que su viaje no había terminado. Había más desafíos por delante, más muros que escalar. Pero ahora estaba lista para enfrentarlos, porque había aprendido la lección más importante de todas. Donde otros se detienen, ella siempre podía avanzar. Sofía se sentó en su escritorio una mañana tranquila, con una taza de café caliente entre las manos.
Miró por la ventana y vio cómo los primeros rayos del sol iluminaban la ciudad. Era un día como cualquier otro, pero para ella, todo había cambiado. Había recorrido un camino lleno de desafíos, caídas y momentos de duda, pero también de aprendizaje, crecimiento y victorias. Ahora, al mirar hacia atrás, entendía que cada paso, incluso los más pequeños, la habían llevado a este momento. Recordó cómo todo comenzó con una decisión: no rendirse. Esa simple pero poderosa elección había sido el punto de partida de su transformación. Había aprendido que no se trataba de ser perfecta, ni de tener todas las respuestas, sino de avanzar, incluso cuando el miedo y la incertidumbre intentaban detenerla. Había descubierto que la verdadera fortaleza no radica en no caer, sino en levantarse una y otra vez, con más determinación cada vez. Sofía también reflexionó sobre las personas que habían sido parte de su viaje. Pensó en el niño en el parque, en sus compañeros de trabajo, en su amiga que había encontrado esperanza gracias a sus palabras. Se dio cuenta de que su historia no solo había cambiado su propia vida, sino que también había inspirado a otros a enfrentar sus propios desafíos. Y eso para ella era el mayor logro de todos. Con una sonrisa, abrió su diario y escribió: «Donde otros se detienen, yo avanzo». No porque sea más fuerte o más valiente, sino porque he aprendido que el verdadero éxito está en el esfuerzo, en la perseverancia y en la fe en uno mismo. Cada caída es una lección, cada desafío es una oportunidad, y cada paso, por pequeño que sea, me acerca más a mis sueños. Esa frase se convirtió en su mantra, en un recordatorio constante de todo lo que había logrado y de todo lo que aún podía alcanzar. Sabía que el camino no siempre sería fácil, que habría días en los que las dudas regresarían y los obstáculos parecerían insuperables. Pero también sabía que tenía las herramientas, la fortaleza y la determinación para seguir adelante. Sofía decidió compartir su historia con otros. Comenzó a dar charlas en su comunidad, contando cómo había enfrentado sus miedos y superado sus desafíos. Al principio le preocupaba que su historia no fuera lo suficientemente impactante, pero pronto se dio cuenta de que no se trataba de ser perfecta, sino de ser auténtica. Las personas que la escuchaban se sentían inspiradas por su honestidad, por su capacidad de admitir sus errores y por su valentía para seguir adelante a pesar de ellos. En una de esas charlas, una joven se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «Gracias por compartir tu historia», le dijo. «Me has dado esperanza. Ahora sé que aunque el camino sea difícil, puedo seguir adelante». Esas palabras tocaron profundamente a Sofía. Le recordaron por qué había decidido no rendirse, por qué había elegido avanzar cuando todo parecía estar en su contra. Su historia no solo era suya, era un testimonio de lo que todos somos capaces de lograr cuando creemos en nosotros mismos. Con el tiempo, Sofía se convirtió en un símbolo de resiliencia y perseverancia en su comunidad. Pero para ella, el verdadero éxito no estaba en los reconocimientos ni en los logros externos, sino en la paz y la confianza que había encontrado dentro de sí misma. Había aprendido a celebrar cada pequeño paso, a valorar el proceso tanto como el resultado, y a ver cada desafío como una oportunidad para crecer. Un día, mientras caminaba por el parque donde todo había comenzado, vio a otro grupo de niños intentando escalar la pared de roca. Uno de ellos, después de varios intentos fallidos, se sentó en el suelo con una expresión de frustración. Sofía se acercó y le dijo: «¿Sabes? Cada vez que lo intentas, estás más cerca de lograrlo. No importa cuántas veces caigas, lo importante es que sigas intentándolo. Porque donde otros se detienen, tú puedes avanzar». El niño la miró, asintió y volvió a intentarlo. Y cuando finalmente llegó a la cima, su sonrisa iluminó todo el parque. Ese momento encapsuló todo lo que Sofía había aprendido en su viaje. La vida está llena de muros que parecen imposibles de escalar, de momentos en los que el miedo y la duda intentan detenernos. Pero también está llena de oportunidades para demostrar nuestra fortaleza,
para aprender de nuestras caídas y para avanzar, incluso cuando parece que no hay camino. Sofía sabía que su historia no era única. Todos enfrentamos desafíos, todos tenemos momentos de duda y todos caemos en algún momento. Pero también sabía que todos tenemos la capacidad de levantarnos, de aprender y de seguir adelante. Porque, al final del día, no se trata de no caer, sino de tener el coraje de levantarse una y otra vez. Con esa idea en mente, Sofía cerró su diario y salió al mundo, lista para enfrentar lo que viniera. Sabía que habría más desafíos, más muros que escalar y más momentos de incertidumbre. Pero también sabía que sin importar lo que sucediera, siempre tendría la fuerza para avanzar. Porque donde otros se detienen, ella había aprendido a seguir adelante, y esa, pensó, era la lección más valiosa de todas. ¿Qué te pareció esta historia? Queremos saber cómo te inspira a seguir adelante en tu propia vida. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos lees y qué parte del mensaje resonó más contigo. Tu experiencia puede motivar a otros a avanzar, incluso cuando el camino parece difícil. Estamos aquí para escucharte.